Hola David y Paolo, Perzán, Carolina. ¿Cómo están todos? Rápidamente. Ya, doctor, pide a los oyentes contestar la pregunta. No vi la pregunta, amigo. Buenas tardes, doctor. Buonasera desde Piacenza. Buenas noches, caballero. Carolina Wolf. Desde Grecia, Atenas, activo. Gracias, amigos de Atenas. Enki. José Rojas, saludos, doctor, de Ayoha. Hola, Posicha, ¿estás allí? Qué bien. Buenas tardes, de Cotter. Este es un pariente. Aquí estamos. Desde... ¿Dónde? Ecuador, Quito. Qué bueno. Zaragoza. Un abrazo, Luxemburgo. Saludos de Londres. Con inmensa ganas de escucharle. Carolina Ray. Estaba Marlene y doctora F, ¿cómo está? Yo estoy bien. Para lo que puede decirse que uno está bien. Noti Express, buenas tardes, doctor. Saludos a todos de Caracas. Salúdeme. Yo no sé pregunta. Bueno, saludos, yo no sé pregunta. Noruega, hola, Nueva Esparta, ya doctor, Deep Trouble, Carolina Wolf, y aquí por aquí está Eddie Cádiz. Saludos de Petare, Eddie. Rafael Ángel Nava Acevedo. Maracucho. María de Jesús Viña. Esta es nueva. O por lo menos primera vez que la veo bien, desde Montreal. Marlene se unió. Qué grande Marlene. ¿No está el Junior? ¿Está ahí o no está ahí? Saludos, doctor. Qué bien. Ahí está Cosulia, invitando a sus seguidores. Le ruego a todos que inviten a sus seguidores. Durante las transmisiones aportan la transmisión como abusiva. ¿Y qué puedo hacer? Dígame, Paolo, ¿qué hago yo si algunas, bestias pelúas dicen que la transmisión es abusiva? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo evitar los sabotajes? Eso es toda una ciencia. No soy hacker. Ojalá pudiera yo averiguar el IPC de esas máquinas y meterles un virus que les reviente, les quiebre el disco duro. ¿Pero qué hago? Aquí está Marlene Junior. Ok. Bien. Ahí está la reflexión de Paolo, que dice que reportan mis transmisiones como, ¿cómo se llama? Nociva, no sé qué cosa. Maduro seguirá el legado de Castro. Bueno, el legado de Castro es la muerte. Se va a morir todo también. Muy buenas tardes, que se sienten. Saludos de Argentina. Me cuesta arrancar, se los confieso. Porque es que me provoca saludar y ponerme a charlar con ustedes sin ninguna formalidad. Dice Phantom que si 3 pendejos de 200 la reportan, no tiene importancia. Y eso es lo que ha sucedido. Beijing, presente de nuevo. Kiron, le gustó al amigo de Beijing, allá en China, lo que antes era Pekín. Y bueno, esperemos que siga siendo nuestro asiduo oyente, el amigo de Pekín, de Beijing. Galicia, Fidel el tiranosaurio, la casita de Fidel que la están homenajeando. Ese dólar, doctor, ¿qué hacemos? Nada que hacer. El dólar se irá a 5, a 10 y a 20.000 bolívares. Lo lamento, pero eso es una cosa de locos. Es la hiperinflación, mis amigos. El Tigre Margarita, está imposible la concesión, debe ser la conexión. ¿Qué opina de la mesa de diálogo? Bueno, ya se cansarán de hacer el ridículo. ¿Creen que llegue a los 10.000 para diciembre? No sé si 10, pero pasa los 5 fácil. Y eso en diciembre está ahí ahorita, 3 días, amigo. Hace 10 minutos se lanzó 200 bolívares más. Lo llaman estagflación, doctora F. Sí, pero es un término nuevo. La estagflación es estancamiento más inflación, ok. Eso lo padecemos hace tiempo, pero esto es típico de una hiperinflación. Hiperinflación lleva, amigo, querámoslo o no, a un cese de la cadena de compra-venta, cese a la cadena de pagos. Le voy a poner un ejemplo. Hay unos vivos bachaqueros incluso que trajeron de Cúcuta una gandola de arroz
Y se estaban ganando una plata porque lo están vendiendo por encima de lo que se vende en Cúcuta el arroz, y se ganaba muy buena plata tratando de recuperar rápido todo el dinero posible mediante especulación, vendiendo el arroz a 2.500, 3.000 bolívares. Muy bien. Eso era ganándose, no sé, medio dólar por kilo, 500, 1.000 bolívares, 2.000 bolívares, no sé cuánto se ganaba. Lo cierto es que lo que se iban a ganar se pulverizó con el nuevo valor del dólar antes de que puedan ir a comprar la otra gandola. Entonces, si no cambiaron desde el primer bolívar que se ganaron rápidamente al precio de bolívares que se compraron, la ganancia desaparece. Porque lo que importa allí es lo que se llama el valor de reposición. Para volver a reponer esa mercancía, necesitan comprar el bolívar a 3.500, 4.000, y lo habían comprado a 1.500, a 1.200, a 1.300. Ajá, ¿y cómo hacen ahora con los bolívares que obtuvieron? Porque no se transforma bolívar a bolívar en dólares que estén allí en la puerta esperando para cambiarlo. Van a cambiar una masa X de bolívares, por fin vendieron la gandola de arroz, y cuando van a comprar la nueva le vale el doble. Y cuando van a comprar más dólares con lo que vendieron el arroz para reponer los dólares que habían cambiado para ir a Cúcuta o para comprar en Cúcuta, se encuentran con que vale la mitad de lo que tenían. Eso le va a pasar a todos los que andan especulando con el dólar. De manera que lo normal es que nadie compre más y venda más. En el mercado mayorista me refiero. En el minorista la gente va a estar destrozada en su poder adquisitivo porque sencillamente les cayó la roya, como dicen los colombianos. La roya es una enfermedad del café que lo vuelve trizas, las mata. Y ellos, para decir que la cosa está muy mal, dicen: me cayó la roya. Bien, está llegando Chet 34 desde Westchester, menos que en Inglaterra eso, a no ser que es un pueblo yaqui que no conozco. Bien, amigos, sigo en resistencia. Mauricio, saludos, doctor. Mauricio Catherine, buenas tardes, saludos de Puerto La Cruz. Como si hicieran falta más tragedias, si es Cristian. Agustín Freite, las clínicas vacías, no hay quien pague una póliza. Fíjese usted, habiendo tantas enfermedades, ahora la gente no va a la clínica, ¿y cómo va a pagar? A las puertas del default y a las puertas de todo. Bueno, mis amigos, ¿qué les parece? Empezamos entonces. Ya hay suficientes amigos para empezar. El piso, no veo el piso hoy. No van piso. No dice cuántos hay ahora en la transmisión. Bueno, 182, 184. Bueno, recuerden que es un número indicativo de que se está haciendo, digamos, un volumen de incorporación. Siempre empezamos cuando hay 200, a los 3-4 minutos, y ahí están más o menos ya muy cerca. Lauce de Puerto Rico está allí. Somos muchos, dice. Y Tatiana Mata Alfonso, saluda desde Australia. Tatiana, ¿qué tal? A mí me encanta que me escuchen desde tan lejos. Tatiana, desde Australia, señor Sánchez. Bien, amigos, Gorin Vera está allí, por fin, la estaba esperando. Sube como el dólar, así es, Wilfredo Bello. Suficiente, arranque nomás. Estoy arrancando, pero hoy estoy como que no quiero arrancar. ¿Por qué? Bueno, porque las peores hipótesis se confirman, mis amigos. El dólar se dispara de esa manera, significa que vamos a tener una crisis muy profunda en la economía en lo que resta de año. Eso puede ser el mar de fondo que
se requiere para que la sociedad termine de colapsar. No sé si este es el punto de colapso, porque eso cambia de país a país y de época a época y de personalidades a personalidades. O sea, si esta historia de la disparada del dólar paralelo nos agarra con una dirección como la que había en el 2002, estoy hablando de gente como Enrique Mendoza, por ejemplo, hubiera sido quizás viable una confrontación directa y una expulsión del gobierno, como se intentó el 11 de abril. Pero esta vez es distinto. Tenemos al frente a Henry Ramos y a Caprilito. Y por más que digan ellos que aquella dirección era aventurera o que no se debe hacer lo que ya se probó que no funcionaba, lo cierto es que aquella vez funcionó. Chávez fue echado del poder. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas no estaba preparado para eso. Para serles sincero, el grueso de las Fuerzas Armadas apoyaba a Chávez y solo la cúpula apoyaba a la oposición. La cúpula que venía de la cuarta, muchos generales, etc. Ahora tenemos la situación exactamente opuesta. A Maduro y a Diosdado lo apoya la cúpula y las enormes bases intermedias y las propias bases de los comacates no quieren este gobierno de ampones, porque les hace la vida de cuadrito también. Y ellos preferirían que se fueran al demonio. Y para ello hay un movimiento que por supuesto lo lanzarán cuando ganen. Mucha gente dice, ¿y por qué no se alzan? Bueno, porque seguramente estima que no pueden ganar todavía. Yo no estoy apurado, todos estamos apurados. Yo no solo estoy apurado como ustedes, pero sí estoy deseando que cuando lo hagan no solo se gane, sino que pueda mantenerse. Porque el problema no es ni siquiera ganar y echarlos. El problema es quedarse para transformar el país en una realidad totalmente distinta. Dice BC SOS, dice, nos va a mandar un dato sobre el Banco Central. A ver, ¿qué dice, amigo? Estamos esperando el dato del amigo del Banco Central. ¿Cuál es ese dato famoso? A ver, escríbalo. Exacto, queremos una definición en la cuestión militar que sea definitivo. La oposición no cuenten con ella, la oposición no marcha en este baile, ¿eh? No tiene pareja en el baile, porque ellos detestan a los militares. El Caprilito, el Henry Ramos se la pasan echándole peste, confundiendo que una cosa es el alto mando y otra cosa es las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es una institución muy amplia, de decenas y decenas de miles de efectivos, y solo son responsables de su política los altos mandos, las cúpulas, las guarniciones. Cuando existan garantías de que se voltean para ganarle a los mandos de Diosdado, Maduro y Padrino, los mandos obedientes a Cuba y a el AMPA Narcosol Leada, entonces tendremos el evento militar. El evento militar, mis amigos, es pero tan importante, porque no se trata de tumbar el gobierno, se trata de construir uno nuevo. Y construir un nuevo gobierno implica escoger gente capaz, gente que responda por decenas y decenas de instancias del Estado. Supone una reorganización rápida de las policías para echar miles de ampones de uniforme y también en las Fuerzas Armadas. Entonces no es cualquier cosa. La gente a veces habla irresponsablemente y dice, ¿qué le pasa que son militares? Ya va, es que eso no es así, que usted en condiciones abiertas, digamos, de asambleas públicas de los militares resuelve qué hacer y a quién poner. No, todo eso es clandestino. Y cuando se está cada vez más cerca, salen los sapos, civiles o militares, y sapean, se venden al gobierno. Y entonces hay que volver a empezar y hay que hacer control de daño. De dónde vino la fuga de información, quién pudo ser, etcétera. Hay gente que está presa, mis amigos. Hay gente que ha sido torturada. Conozco gente que ha sido salvajemente torturada
por Diosdado Cabello, en presencia de Diosdado Cabello y del señor Rodríguez Torres, con la complicidad del señor Padrino, por supuesto, que fueron torturados para tratar de hacerles cantar lo que quisieran. Y son gente muy sólida, muy valiosa, que no solo no cantó, sino que no tenía nada que cantar, porque no estaban vinculados a los que ellos creían que estaban vinculados. Y después fue que averiguaron a nombre de qué los torturaban o por qué los torturaban. Y hay sapeadores civiles, altos dirigentes, incluso de la MUD, se le atribuyen las raterías de haber delatado procesos de construcción de una dirección militar de alternativa. Amigos, aquí gente es lo que sobra para dar un golpe de Estado llamado ahora 350, o si prefieren llámenlo desobediencia militar activa, desconocimiento militar, llámenlo pronunciamiento, esa palabra que salió de la España del siglo XIX y que la popularizaron porque habían los pronunciamientos militares, era que las Fuerzas Armadas se pronunciaban y entonces le decían a la reina o al rey de España: ponga tal gobierno porque no apoyamos ese otro que usted tenía. Los pronunciamientos militares se les llaman golpe en español, pero pudieran no llegar a golpe. Golpe es el hecho mismo de sustitución violando la ley de la cúpula del Estado. Pero si usted hace un pronunciamiento, puede ser todo lo ilegal que se le antoje al gobierno, porque no le está permitido a los militares pronunciarse sobre el fondo de la conducción del Estado. Pero no vendría mal, frente a un gobierno que ha hecho lo que le ha dado la gana, pronunciarse desde las Fuerzas Armadas, sin que eso pueda ser calificado de un golpe, porque golpe es que se plasme institucionalmente el desalojo físico, el empillamamiento, podría llamarse ahora, como cuando sacaron al Zelaya, aquel plastezurra ahí de ¿cómo se llama?, de Honduras, lo empillamaron y se lo mandaron al amigo allá de, ¿cómo se llama?, de Costa Rica, empillamado se lo mandaron a Zelaya. Bueno, yo creo que Maduro debería tener su pijama lista. No vaya a ser que la necesite una noche de estas. Amigos, estamos en presencia de una situación límite en lo económico, en lo político. El diálogo, mis amigos, es una torta completa. El diálogo es huérfano. Nadie quiere ahora asumir el diálogo. El gobierno dice que prohíbe salir del diálogo. Si será bruto este loco, chico. ¿Qué es eso de que no puede abandonar el diálogo nadie? Porque él ordena que no se vaya nadie del diálogo. Ellos mismos se quisieron ir y los delegados internacionales dijeron: mira, amigo Maduro, usted está loco, peo. Aquí no puede usted irse de esto. Aprovecho para decirle que las palabrotas o palabritas que a veces se me salen es porque sencillamente yo no soy ningún diplomático, no soy ningún político en funciones de gobierno. Yo puedo incluso hablar en francés muy correctamente y expresarme con un lenguaje estrictamente culto y nada coloquial. Me puede tocar omitir cada una de las palabrotas que a veces me provoca decir y que digo parcialmente, pero los amigos que me juzgan por cuestiones de lenguaje y por cuestiones de lenguaje coloquial sobre todo, no se apresuren a creer que uno es como dicen los argentinos, un guarango. Guarango es una persona de habla vulgar. Eso me viene a mí de que yo nací en un pueblito y me crié entre muchachos muy normales, muy coloquiales en su hablar. Y los venezolanos somos muy mal hablados, pero si eres adeco, más todavía. Y yo pasé 3 años en Acción Democrática y no voy a delatar a los que me enseñaron a mal hablar, pero es un hecho que en Acción Democrática, que es un partido popular por definición y esencia,
Uno habla muy coloquialmente en los mitines y en las... Usted no ha oído a Henry Ramos hablar en público, cómo se le salen las palabrotas. Bueno, eso es propio de Adeco. Los copellanos no. Los copellanos, si tan groseros ahora, esos no son copellanos de la vieja escuela. El copellano de la vieja escuela se parecía a Caldera. Son gente de bien, son gente muy decente, son gente muy correcta de lenguaje, son gente, digamos, muy educaditos de colegios privados pagos. Estos copellanos son muy pacatos, muy gente de muchos cuidados en la apariencia, impecablemente limpio. El Adeco era estrafalario, el Adeco era mal vestido, el Adeco era sencillamente de ese duro con el francés, dice. No, je ne peux pas, no. Un autre jour, je peux parler français. Maintenant, je parle seulement español. Entonces, mis amigos, los pacatos en público, sí, en público, por supuesto, con modales pero no con maña, y hay un defensor ahí en los copellanos. Bueno, pero en realidad eso son generalizaciones, le admito que son absurdas, porque no hay nada más decente que un Adeco que es decente, y no hay nada más vulgar que un copellano que, queriendo ser un pacato, resulta que son como Cifrino, digamos, muy hipócritas. Pero no viene al caso eso. Me metí en un berenjenal hablando de esas costumbres lingüísticas de, digamos, de nuestra clase media, que por definición es la que permanentemente habla de política, porque tiene los micrófonos, las televisoras, las ondas, ¿cómo se llaman? Todos los portales, etcétera. Dice Ángela Roja que este internet es entonces pone la plastita allí. ¿Cómo se dice bicharraco en francés? Fíjense que no existe ese término en francés. No sé. La verdad que no sé cómo se dice bicharraco. Bicharraqué no es, Eloína, no es. Caramba, ¿qué palabra debería ser esa? Ordure, basura. Sería lo más cercano. Un ordure, una basura. A mí me gusta la buena educación, lo lamento, para mí es un valor añadido. Correcto, Antonieta. Yo no voy a defender aquí la cultura de guarangos y mal hablados, porque estamos obligados a utilizar el buen hablar, estamos obligados a elevar la cultura del país. El problema es que con el ilustre aquel eternamente muerto, es lo único eterno que tiene el tal comandante, el país se deterioró mucho usted jamás había oído un discurso de un presidente que dijera las barrabasadas que dice el loquito o mejor dicho, el locote cucuteño. Pero estamos en otros tiempos, mis amigos. Con todos los hierros, dice Jesús. Hola, te estoy oyendo. Un beso grande, dice María Camila. Hola, María Camila, qué bien. Te saludo especial, María Camila. Un beso para tus hijas y para tu marido. Bien. Con el engendro todo degeneraron, así es. Primero Justicia son primo hermanos de los de Copey. No son primo hermanos, son hijitos. Son pariditos por Copey. Mire. El señor Julio Borges fue secretario, asistente, cargador de maletín del doctor Caldera, muchos años, ¿saben? Y ellos son así, pues, educaditos todos. Yo no tengo nada contra ellos, contra la clase media, portadora de ese buen y educado segmento social llamado Cifrino, yo no tengo nada en contra. Lo que sí tengo en contra es que meten sus prejuicios en la política y su blandenguería típica para una estrategia que les permite a ellos siempre caer parados, chicos, como los pomponios, como aquellos muñecos que, digamos, que habían antes, que, bueno, uno los zumbaba y caían parados, ¿no? No se trata de eso, amigo, porque este país necesita una dosis de audacia en su dirección política, y ustedes nunca sirvieron para las medidas radicalizadas que habría que tomar, porque había que, por ejemplo, convocar 1 millón de personas el 1 de septiembre e ir a por el chavismo y plantarle cara diciendo o se van o se van. Pero ustedes no tienen riñones para eso, no tienen, digamos, ninguna contextura que les hubiera permitido asumir esas conductas radicalizadas, porque ustedes son cifrinitos. ¿Entiendes? Yo no voy a poner mi mitad a los cifrinos aquí, pues ya sería el colmo, sobre todo porque no me sale nada.
No logro articular un pensamiento cifrino en mi cabeza, pero sí sé que son ¿cómo se llama? Muy civilinos, muy melindrosos, muy cuidadosos, muy calculadores del lenguaje. ¿Ustedes quieren oír a un cifrino? Pues Caprilito, vean cómo habla de política, dicen muchísimas cosas y no dicen nada. Y cuando van entonces a la agresión política, siempre es una agresión calculada, que no se me pase el lenguaje. Y si dicen algo exagerado, inmediatamente le anteponen una nueva frase que dé la escapatoria al contrario o a él mismo. Es un lenguaje edulcorado, exactamente. Bien, no están preparados, porque ellos creen que con estos bicharracos se juega ajedrez y resulta que hay que jugar bolas criollas. Y entonces ellos ponen un peón o mueven una torre y de allá para acá lo que viene del chavismo es una marrana, un boche marranero que se lleva por delante 4 o 5 bolas. Entonces no hayan que hacer. Son tramposos los chavistas. Son tramposos, siempre han sido muy tramposos. Y eso es propio de una élite nueva que surgió en el país, de nuevos ricos, de advenedizos, de trepadores, y que sencillamente, y odian a los cifrinos, aunque son sus cómplices, ellos lo odian, porque son competidores en el negocio de hacer de la política algo rentable. Y los cifrinos son especialistas en hacer de la política algo muy rentable para los grupos económicos, para los que trabajan, para sus propias fortunas personales, para ejercer muy civilinamente la escogencia del contratista que necesitan. Mis amigos, yo no nací el día en que la política fuese para mí un negocio. Y lo que distingue a un cifrino de un venezolano cabal que quiera hacer política en bien de su país es que no quiere la política para hacer dinero. Y eso es lo propio de la clase de advenedizos que están en esos nuevos partidos surgidos bajo la sombrilla, bajo el paraguas del chavismo. Ellos se hicieron legales comiendo las migajas que caen de la mesa, las brusas, como dijera el filósofo del Zulia, que caen de la mesa de abundancia, de corruptela del chavismo. Y más aún, mucha de esa nueva élite saben de dónde salió, de la vieja cuarta, porque la quinta no tenía nadie que supiera leer y escribir en política. Y, por supuesto, muchos adecos y copellanos, pero le metieron full a enseñar al chavismo a robar y a traficar, porque ellos ya sabían, pero no se atrevían, porque eran pacatos, eran limitados. En cambio, con el chavismo se soltaron el moño, amigos, y empezamos a ver gente bien vestida en la televisión, con propiedades para explicar cosas. El viceministro tal opina tal cosa, el embajador tal. Usted no ha visto la personificación de la rata de clase media, digamos, que se convirtió de copellano en chavista, el tal Chatterton ese, por ejemplo. Usted ve un bicho peor que esa vaina. Bueno, ese es el típico refinado copellano, civilino, cínico como él solo, que opina pues ya con verbo chavista, que los opositores pues se les puede meter un balazo en la cabeza y la bala pasa y no tiene sonido porque no consigue nada, porque en el cerebro los escuálidos están vacíos, dice él. Tiene un sonido de un cascarón hueco. Ese es Chatterton. Esa piltrafa se llama Rolf Chatterton, nuestro embajador en las Naciones Unidas, en la OEA, vicecanciller antes. Y bien, amigos, ¿quieren ustedes la personificación de esa clase de arribistas de clase media que se pasó de Copey y de AD para el chavismo? Sobran ejemplos, sobran. El propio Papa de Chávez no era copellano, ¿ves? Copellanos de toda la vida. Y la mamá de Diosdado y toda la familia de Diosdado, que eran adecos allá del Furrial. Bien, entonces ahí está, por ejemplo, Claudia, que me anota otro típico, pero ese por lo menos era recatado, chico, el tal Bernardo Álvarez. Están muy de duelo los chavistas, porque ese era uno de los pocos tipos que tenía algo de seso, y era el operador en Washington del gobierno de esto de piltrafas rojas, ¿no? Y bueno, mire, en una semana, mire lo que perdieron.
Perdieron la legitimidad histórica de quien los trajo a la política a través de una vía poco idónea, pero una vía democrática, que fue el señor Michelena, que los transformó de golpistas criminales en demócratas competidores electorales. Claro, mañas de por medio para recoger fondos en la banca española y con tipos como el de la multinacional de seguro, negocio mediante, entonces arman el triunfo de Chávez, mediando incluso las grandes fortunas de Caracas y los grandes poderes mediáticos, como el del Grupo Cisneros, Cadena Capril, etcétera, etcétera. Bueno, mis amigos, o el ilustre del Nacional también, cómo se va a olvidar. Entonces, este aprendizaje que obtienen con Michelena, rápidamente lo olvidan. Tiene que irse Michelena del poder porque Chávez resolvió entrar en un choque con él por la cuestión de si se dialogaba o no se dialogaba. Michelena no quería hacer un gobierno frontal de expropiaciones y de abusos, y Chávez era lo que quería, ya por mandato de Fidel Castro, al que él servía perrunamente. Y entonces vino el choque y Michelena se fue. En una misma semana perdieron a Michelena, el que le había dado la entrada al chavismo, a la esfera, digamos, de conquista democrática del poder. Perdieron a Bernardo Álvarez, que era el mejor negociador que ellos tenían en la élite política de Washington, es decir, un hombre que fue capaz durante 7, 8 años de presentarse bien ante los Shannon, ante los Obama, ante los Clinton, incluso ante Bush, y logró entonces aparentar, y no era solo apariencia, era un tipo que tenía lo que se dice el know-how, la preparación para moverse en esas escabrosas aguas de la diplomacia en Washington. Y el tipo lo hacía, si no muy bien, por lo menos con un nivel de hipocresía tal que podía estar pendiente sin choques públicos, porque tenía un lenguaje de cierto recato diplomático, aunque haya tenido todos los exabruptos que le podamos también conocer. Pero chicos, la semana la rematan con la muerte del Castro. Ahí sí es verdad que Maduro quedó con el rabo al aire, mis amigos. Se le muere el contacto con Washington, se le muere, digamos, la parentela que los trajo a la política legal y al ejercicio del poder, el señor Michelena, que ya había roto con ellos, Michelena había roto realmente con el poder chavista desde el 2002. Pero la muerte de Castro los deja, chicos, bien golpeados, para no entrar en las palabrotas, bien golpeados. Entonces, mis amigos, estoy viendo los comentarios que tienen. Amigos, esta es una hora muy crucial para el chavismo. Es hora de muertes. Es hora de muertes. Es hora de desapariciones. Castro, hoy me pasaron entre las cosas que en las redes, pero se inundan de temas de esto, cuando hay un acontecimiento como la muerte del bicharraco más pestilente de todos, ¿no? El Fidel. Dice, Fidel Castro soportó, creo que son 11 presidentes. Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Bush padre, Reagan, Clinton, el Clinton, pues el marido de la Hillary, Bush, Obama, pero no aguantó 15 días de Trump. No aguantó 15 días de Trump. No llegó ni siquiera a ver a Trump con la banda. Se murió antes del terror que le dio. Entonces, mis amigos, ¿por qué esta rara coincidencia? 14 días de Trump y ¡pam! El tipo se despacha. Porque es que viene un cambio radical. Y desde eso es lo que quisiera hablarles. Yo sé que, mira, estas charlas tienen dos fases. Una que hablo de problemas generales, históricos, de la situación mundial y su repercusión o su, ¿cómo podría decirse?, su aterrizaje
en nuestra realidad venezolana, y el tema propiamente criollo, en el que todo el mundo opina, porque no hay nadie que opine más que un venezolano sobre lo que sabe y sobre lo que no sabe también. Entonces, la ventaja que he podido observar es que cuando hablo de la situación histórica, hay algunos valientes que se meten, pero normalmente no son tan espontáneos como cuando hablo de la situación nacional. Dice el amigo que le dio una trombosis a Fidel, dice Lilia, qué bueno, una trombosis. Bien, y efectivamente Trump fue el único que dijo lo correcto. Y hay un detalle muy interesante que yo se lo relataba en la conversación del sábado, es de que Trump reivindica la brigada 2506, es decir, la brigada de cubanos anticastristas, porque hay mucho hablador de tontería que cree que los cubanos no pelearon contra el comunismo que se les venía encima. Sí, chico, hubo miles de cubanos que ofrendaron su vida para tratar de impedir que llegara a generarse, a consolidarse el castrismo en el poder. Y el símbolo de todo eso fue una invasión mal preparada, apresurada. ¿Cómo se llama? Fue delatada incluso, fue muy manipulada la oportunidad del desembarco y todo de la llamada Bahía de Cochino, y los reventaron a tiros a todos. Hubo muchos fusilados y muchos presos de años y años. Entonces, que Donald Trump salude esa brigada de los voluntarios cubanos que combatieron en Playa Girón, en Bahía Cochino, bueno, mire, es un dato importante, simbólico, ¿sabe? Muy interesante, porque eso significa que la marca que quiere el señor Trump para su presidencia es que no se abandona a los que fueron radicalmente opuestos al castrismo. Después podrá hacer las políticas realistas que aconseje, porque Estados Unidos no puede, ni el señor Trump puede, digamos, saltarle por encima al ordenamiento internacional, sobre todo a las consideraciones diplomáticas de que no es bueno alborotar más allá de ciertos niveles un lío que está, bueno, relativamente calmado. Por ejemplo, usted no puede aspirar a derrocar a Castro mediante una invasión armada sin levantar otra vez un alboroto de esa opinión llamada progresista, esos izquierdosos que hay en toda América Latina. Por ejemplo, un Henry Ramos o un Caprilito están en contra que se haga algo contra el gobierno cubano. Pero chicos, si es una piltrafa, una dictadura de 68 años, es la peor mugre que ha padecido país alguno. No, pero la autodeterminación de los pueblos, te dirá Caprilito, ¿no? Y bueno, mis amigos, el que dirija la potencia norteamericana, que es un imperio realmente existente, director de orquesta del mundo occidental, con las limitaciones que quieran, pero es indiscutiblemente la potencia guía, y ese gobierno y ese Estado norteamericano, digamos, fija el grueso de las reglas de la convivencia económica, política y militar del mundo occidental. Esa potencia, ni siquiera ellos tienen la posibilidad de hacer lo que quieran, porque es un mundo complicado, es un mundo donde también los caprilitos opinan, a nombre de una alianza con no sé qué chavismo, con no sé qué sectores de, por ejemplo, de Venezuela, y los adeclos, como hay una Asamblea Nacional que condena, por ejemplo, una agresión armada de Estados Unidos contra el pueblo de Martí y el pueblo hermano de Cuba. Pero ya va, no estamos diciendo que va a invadir Trump, estoy diciendo lo que impide que Trump invada o agarre la bandera de un desalojo físico de la dictadura cubana, porque en nuestro país sobrarían la legión de blandengues y de alcahuetas de Castro, que durante 60 años lo han mantenido con la cobertura diplomática, porque ya los tiempos de Betancourt están muy lejos. Los tiempos en que Betancourt se jugó por tratar de desalojar a Castro. ¿Sabían ustedes, se lo recordé ayer, que en el bloqueo naval contra el gobierno de Castro y sus cohetes soviéticos, la fragata Zulia y la fragata Nueva Esparta estaban presentes en el bloqueo naval de Estados Unidos, de Kennedy, a la dictadura de Castro?
2 fragatas. Es decir, eran los tiempos en que la llamada doctrina Bettencourt, que no reconocía dictaduras, gobiernos de golpe de Estado, pero que tampoco tenía paz con la miseria, ¿cómo se llama? Con la dictadura castrista cubana. ¡Ey! Lo trataron de matar, le zamparon guerrilla. ¿Qué creían ustedes? ¿Que Bettencourt fuera un blandengue, como el Capriles o el Henry Ramos? Para nada. Era un tipo que calzaba los puntos de una democracia asediada por la estrategia de violencia del Estado cubano. Si Bettencourt estuviera vivo a la cabeza de la oposición venezolana, cosa inconcebible por los planos históricos que ya no se corresponden para nada, bueno, Bettencourt estuviera diciendo, perdonen la petulancia de mi parte, estuviera diciendo cosas parecidas a las que yo estoy diciendo, a saber que hay una política absolutamente legítima contra el bicharraco Raúl Castro y Fidel Castro, que han originado, chicos, 60 años de esclavitud para ese pueblo cubano. Amigos, hay quien diga, por ejemplo, que en toda la estrategia de Castro hay hasta fenómenos, chicos, que realmente no entran en la cabeza de una persona apegada a la razón, apegada a los más elementales cánones de la cultura occidental, porque la santería, por ejemplo, y sobre todo los paleros, ¿bien?, parece que significan, por ejemplo, que efectivamente, chicos, la violación de cementerios es masiva. En Venezuela, por ejemplo, para robarse los huesos, los muertos, chicos. A Henry Ramos le oyó una de las pocas expresiones, digamos, si no sabias, por lo menos audaces, que dijo que esta gente había hecho un sancocho con los huesos de Bolívar, estos malvados de la corte esa satánica del gobierno de Chávez. Si lo dijo como una expresión figurada de lo que eran capaces estos locos del cipote, bueno, mira, al parecer no estaban tan lejos. No sé si un hervido, pero carajo, no fue nada santo lo que hicieron con los restos del Libertador, sobre todo tomando en cuenta que se la pasan escarbando tumbas. Y qué raro, Fidel Castro mandó a cremarse. Se mandó a cremar, es decir, son unas cenicitas en un copón. Y van a pasear esa copa por toda la isla. O van a meter la copa que dentro de una urna, como la que pasearon a Chávez, que era un muñeco lo que iba adentro, ¿entiendes? Pasean el supuesto cadáver de Castro, pero lo que va allí será o un muñeco de cera, o sencillamente asumirán que es la copa con la ceniza la que pasean. Pero es cenizas. Es decir, no hay los ritos paleros, o no hay la tentación para los paleros cubanos, donde la mitad, digamos, de todos los que practican esa cosa estarían dispuestos a hacer un sancocho con los huesos de Castro. Y bueno, preventivamente el viejo dijo, achicharrenme, quémeme rápido, no vaya a ser que inventen una vaina con mi cadáver. Esas cosas, cuando la política se desliza a esas, digamos, cosas realmente depravadas, de pactos demoníacos, de cosas de esas, gente que no necesariamente tiene que ver, como yo, con nada esotérico, y que no es que desprecie esas cosas o que las combata, sencillamente cada quien con sus creencias y cada quien con sus opciones de creencia. Pero créanme que cuando un aparato político de Estado se inunda de personajes, se inunda, porque ese era el hecho, y es el hecho del gobierno venezolano, se inunda de tipo de personajes con toda clase de acuerdos de, ¿cómo se llama?, de pertenencia a sectas con prácticas que hasta pudieron llegar, según se dice, hasta, ¿cómo se llama?, asesinatos de niños, etcétera. Ay, Dios mío, yo no quiero ni hablar de eso, sinceramente. Ese es un mundo raro, sórdido, muy sórdido, para pretender yo o usarlo como parte del debate político o como algo que debe aclararse antes de seguir hablando. No, ya ese tema pónganlo aparte, y los que quieran hablar de eso, consíganse personas, que las hay, que hablan y hablan sobre estos temas específicos. No soy yo, porque yo no conozco de eso, no conozco. Sí sé, por lo que oigo, que debe ser previsivo eso de que Castro mandó a reducirse a cenizas con lo de no verse como Bolívar con los chavistas,
con los huesos sacados de allí, y algo hicieron con esos huesos que no es nada científico ni nada. Esa es una vaina de santería de los paleros. Ahora bien, hasta aquí llego en ese tema, no tengo más nada que decir. Pero entonces, esto de las tres figuras que pierde el chavismo en una semana, el fundador de la corriente democrática que ellos sepultan, olvidan de la que se disocian, el señor Michelena, la muerte de Bernardo Álvarez, que era su embajador más o menos coherente en Washington para aguantar y aguantar la lluvia de protestas y de canalizando siempre toda la brutalidad ambiente del gobierno, haciéndola potable ante las potestades de Washington, y sobre todo la muerte de Castro deja un enorme vacío en la cotidianidad de la diplomacia chavista. Vaya usted a saber a quiénes van a poner ahora. Vaya usted a saber cuáles son las instrucciones de Raúl. A lo mejor no pasa nada distinto a lo que ha venido pasando, porque a lo mejor Castro, el propio Fidel, hace rato no se toma fotos y no da consejos. Hace unos 5 o 6 meses parece que hizo una de las últimas apariciones, digamos, con el señor Padrino López, casi hincao, implorándole allí a Castro pues su bendición de máximo sátrapa del Caribe, y entonces, especie de pequeño procónsul de pacotilla, recibiendo las instrucciones. ¿Qué vas a hacer ahora, padrino? Has perdido a tu papá Fidel lo perdiste. ¿Y a dónde vas a agarrar la línea? Vas a ir con Raúl. Muy bien. Entonces, dice que era un clon. Esa discusión yo no puedo asumirla, Claudia, porque vaya usted a saber. A lo mejor no era nada clon, a lo mejor era el propio Fidel el que se murió. ¿Y de qué sirve que fuera clon? Si era clon es porque el otro se murió. Entonces, pero lo tuvieron vivo hasta ahorita en el término político. A mí lo que me interesa es el hecho político. El hecho político de un bicharraco llamado Fidel Castro lo decidieron disolver en el espacio, digamos, hace 3 días. Y entonces, bueno, sencillamente hay que tomar eso como el nuevo dato de la realidad. Es como andar todavía diciendo que Chávez murió el 18, el 28, no sé qué cosa. Es una discusión interminable. Lo cierto es que se murió. Por más que quisieran hacerlo perdurar en la coyuntura política, tuvieron que matarlo el 5 o el 7 de marzo, y bueno, y hubo unas elecciones y salió el tonto Maduro y el otro reconociendo a la larga, después que se chorreó el 17 de abril, las elecciones de esta calamidad que padecemos desde entonces. Ahora, quedó vivo. ¿Usted no anda a creer que hay gente que dice que Chávez está vivo? Chávez que está vivo. Hay otros todavía más, digamos, más demenciales, o demente, que Chávez lo tienen guardado para una resucitación. Y bueno, cada quien es libre, mi amigo, de opinar lo que quiera. Cada quien es libre. Yo me limito a los hechos. Y los hechos es que Chávez está muerto y Fidel está muerto. Y Raúl está bastante viejo y está cagá. Y el otro y colombiano, el cucuteño nos ha hecho la vida de cuadrito. Y el otro ampón, ¿cómo se llama? Diosdado, con el ampón, el Alzheimer, están allí al acecho para ver cómo se quedan con el coroto. Y el padrino trata desde el coronelato y el generalato corrupto, hipercorrupto de la Fuerza Armada, quedarse también con el coroto. Y hay oposiciones y guerra entre ellos. Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros? Observar aquello y decir, bueno, el país perdió la chaveta. El país entero está enredado en un juego de sombras, un boxeo de sombras de estos personajes, todos, cada uno peor que el otro, y sencillamente nos toca irrumpir en el escenario con un nuevo planteamiento. Ahora, el que todas estas muertes se sucedan al propio tiempo en que asumirá la presidencia de Estados Unidos, quien reivindica la Brigada 2506, que invadió Cuba para tratar de detener la propia constitución del comunismo fidelista. Eso es interesante, porque ahí no es la voz mía o la voz de un nuevo gobierno venezolano que pueda, digamos, protestar o decir algo a nombre de lo que pueda, lo esmirriadito allí que queda del obamismo
o de los pacifistas estos a ultranza, de los Rodríguez Zapatero, o no sé qué ficha de esa política blandengue a nivel mundial. No, estamos hablando de un imperio realmente existente, que es una potencia termonuclear que tiene 1000 veces más potencia militar que la más cercana seguidora a la Unión Soviética y a ellos, porque la Unión Soviética tiene, al parecer, por lo menos un 60-70% del potencial militar de Estados Unidos. Y entre los dos, unos acuerdos que dicen que están labrando, nos interesa. Nos interesa porque este lado del mundo, para hablar con la mayor franqueza que ustedes puedan oír, más aún después del hundimiento de lo que queda del castrismo cubano, este hemisferio occidental es del área dólar, del área de política, de diplomacia y de influencia militar de los Estados Unidos. Y nosotros somos unos raspicuich, un país estrictamente marginal en cuanto a potencia militar, que tiene una capacidad de crecer económicamente hasta límites desconocidos, a condición de tener una diplomacia activa, que ayudada por Occidente, y siendo nosotros tributarios de la economía occidental, norteamericana en especial, y no con esta estupidez teórica y política, diplomática y de corrientes comerciales que pretendió el chavismo inaugurar hasta llevarnos a la hiperinflación y a la desindustrialización de Venezuela y a la chulería internacional que se saqueó todos los reales que teníamos en esta miserable experiencia que significó el chavismo. El cambio que viene, mis amigos, es de 180 grados. Y Trump encarna eso para Norteamérica y para el mundo, y nosotros deberíamos estar en Venezuela. Yo no estoy hablando de alineado, de convertirnos en piquillanqui ni nada por el... No, chico, no ser pendejos, chico, no ser pendejos, sencillamente no ser pendejos. Es decir, tomar en cuenta la nueva realidad internacional de que Estados Unidos se ha dado de una nueva dirección que busca, que quisiera reencontrarse con unos intereses continentales, y en un país como Venezuela, donde alineados con la lógica, como dice Claudia, ofertar nuestra potencialidad industrial, minera, agrícola, ganadera, el talento de los venezolanos, etcétera, para, teniendo ese problema resuelto, de no andamos buscando, como dijera Juan Vicente Gómez, pollinos metiéndose en pelea de burros. Esa es una vaina de los grandes, chicos, de potencia. ¿Qué hacemos nosotros de asomados, como el imbécil Chávez nos metía en esa estúpida carrera, digamos, de armamentismo regional y andar guapeando por ahí, y los no alineados, esa pendejera de los adecos copellanos también? ¿Qué necesitamos nosotros esa vaina, chicos? Pero Dios mío, ¿qué sentido práctico puede tener eso? No, que los precios, si nosotros no nos interesa ya hemos caído, nosotros venimos de regreso del mundo ilusorio de la OPEP. La OPEP es el peor negocio posible para Venezuela, chicos. Es el peor negocio. Un día de esto pondremos la gente que sabe de eso a explicarle detenidamente a los venezolanos cómo desde los tiempos de AD en el poder es una estupidez, que no lo era, que empezó a hacerlo y que se convirtió en una completa estupidez en los últimos tiempos, ser de la famosa OPEP. Porque nosotros deberíamos tener una política muy distinta y muy independiente de los intereses de Arabia Saudita, chicos, que es la que domina toda esa vaina y pone las reglas y decide qué precios hay y qué no hay, con su grifo de 10, 12, 15 millones de barriles. Y nosotros, chicos, fuimos reducidos a producir la mitad, además vendiendo, regalando, chicos, la mitad de esa producción, regalándola a pedigüeños de todas clases, o pactando con los chinos que íbamos a mantenerle el chorro petrolero a cambio de las baratijas chinas o del plata en efectivo para que se la robara Ramírez y todo el combo de chavistas esto. Es que miren, mis amigos, la gente no ha tomado en serio que el país fue saqueado, pero saqueado inmisericordiamente. Esto hay que aclararlo. Voy a decir las cosas más escandalosas que se puedan imaginar.
Yo no sé si convenga sacar este diablo Maduro todavía. Por supuesto hay que sacarlo. Ojalá pudieran echarle raticida a ese mojón esta tarde. Muy bien, eso está claro, pero racionalmente visto, los venezolanos como que necesitarían, chicos, escarmentar de lo que significa tener el peor gobierno de la historia y todavía aguantarlo. ¿Cómo es que se logra que un país aprenda finalmente lo que significa la idiotez de votar exactamente por el que no debe votarse? Eso está pendiente, ¿ven? Yo no creo en las encuestas del piazo de loco ese llamado Schemel, que tiene unas encuestas que las hace él en la casa y pone 66% opina que Maduro debe permanecer en el poder. ¿Y quién le dijo a ese tonto que puede ser creída esas encuestas compradas pero a precio ya, chico, envilecido? Ese es un mentiroso compulsivo, el tal Schemel, ese de la ¿cómo se llama? De la encuestadora esa de él, chico. Socio José Vicente Rangel. Pero entonces nos dicen que el madurismo tiene 20%, y Capriles lo repite, 20%, somos 80 y ellos 20, ellos siempre andan con esos porcentajes. Bueno, mis amigos, Venezuela en estricto sentido debería tener 95% dispuesto a degollar a este gobierno y solo 5%, igual que Luis Vicente León, así es, y solo el 5% de obscenos, digamos, de pornográficos seguidores del gobierno, porque roban a manos llenas todos los días y viven como parásitos de este estado de ampones, serían los únicos que deberían seguir queriendo que esta parranda de malandros siga. Pero fíjense ustedes, Capriles dice el 20%, eso no debe ser verdad. Schemel dice el 66% quiere que Maduro termine el poder en el 2019. ¿Pero dónde sacan esa cifra, Dios mío? A vaina, digo yo, ¿no será que es así? ¿No será que la estupidez del país todavía da para imaginarnos que en Venezuela todavía hay una especie de retardo? Yo no puedo decir retardo mental porque eso ofende a la gente que tiene, digamos, niños en esa condición. Pero el cerebro de pollo no es algo que se deba a los padres, ni mucho menos. El cerebro de pollo se adquiere. Por ejemplo, Maduro es un cerebro de pollo. Diosdado, que es muy vivo, es un cerebro de pollo. Todos los tipos capaces de hacer tanto mal a una nación y que no sepan que van a terminar, chicos, colgados con las patas para arriba, como Mussolini, en el caso de alguno de ellos, tienen que tener, chicos, un nivel de estupidez mental muy fuerte. Bueno, no hay quien diga de esa gente que el daño que han hecho, digamos, ya merecería un final muy pronto. ¿Ustedes no creen que hay mucha gente que cree que son unos tipos extraordinarios todavía? Bueno, es que hay algo más complicado. La MUD está dispuesta a convivir con ellos. Y que son los nuestros. La MUD está cruzada porque en los 3 partidos mayoritarios están dispuestos a ir a elecciones. Es en diciembre del 2018. Hablan, digamos, flatus voces sobre que tienen que irse, pero están negociando que se quede el madurismo y ellos son legalizables como alternativas electorales para dentro de 2 años en la presidencia. Entonces, ¿no será que en el país hay un colchón de gente que, repudiando el madurismo, sin embargo, aplaude las opciones de la blandenguería cifrina de clase media y de los partidos que viven de las clientelas o aspiran a vivir de las clientelas? El verdadero morbo de Venezuela es que mucha gente no quiere trabajar sino robar. Y no hay nada más fácil que robar desde el puesto público.
¿Será que llegamos tan bajo en la civilización, comillas, de nuestra Venezuela querida? Y donde el cuanto hay pa' eso ya gangrenó la cultura nacional a un punto tal que no puede pensarse que hay una cifra sana de Venezuela con la que podamos restituir la moral pública. Buenas tardes, angelitos míos. Poco tarde llegó el amigo. Argelia Pepe, sí. Amigos, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que la mayoría del país es sinvergüenza o la mayoría del país tiene algo de dignidad para repudiar hasta sus últimas consecuencias un régimen de licencias, de, ¿cómo se llama?, de ligerezas morales como las que la MUD está encarnando? La moral pública está fuera de la clase política. Sí, Armando, ¿usted cree? Me acaba de llegar la invitación para verlo. Ah, muchas gracias, amigo, por estar aquí. La mayoría es honesta como yo, dice Jackie. La gente honrada va a tener que salir del anonimato. El problema, esto va muy rápido. Son sinvergüenza. Hay dignidad, profe, pero no tenemos las armas. Hay que mandar a los políticos a Marte. Quemen a Julio Borges, dice este. Dignos somos muchos, pero no sabemos cómo votar a esa gente. Solo la cúpula es sinvergüenza. Esa me gusta, Carolina. Creer que todavía tenemos salvación nacional, porque la fibra nacional mayoritaria de los venezolanos para que se defina, votemos por María Corina. Este bendito, eso es unas elecciones que él tiene metidas en el cerebro. Las elecciones, chicos, son una de las 500 formas de hacer un gobierno o de montar un Estado. Salgamos de este chiquero de la bendita fórmula venezolana de concebir la edificación de un Estado. La democracia, donde se supone que todos deciden, es una porquería como sistema, porque pone a votar en igualdad de condiciones la persona sabia como usted, vamos a suponer que lo sea, y el imbécil que también cree que él tiene una idea correcta. Un sistema basado en una especie de mezcla o de decisión dudosa entre el ala imbécil del país y el ala inteligente, como que no es muy recomendable. Amigos, caramba, ¿cómo explicar lo que le ha costado a la humanidad 24 siglos no entender todavía que los venezolanos, y que ya lo habríamos entendido y tenemos la solución para todo? ¿No será como muy exagerada esa pretensión? La mesa bastarda es que pasarle por encima de la Constitución, no sé qué cosa. Por Dios, ellos nunca van a permitir RR, hay que sacarlos de otro modo. Ajá, está correcto. No hay más vida y subordinación. Contubernio del PSU y COPEI, Smooth. Y los que tuvimos que salir seguimos llorando. Qué dolor. Bien, sin militares no hay salida, eso es una constatación elemental. Ahora, si las cúpulas militares están compradas, ¿cómo hacemos? Entonces tendremos que esperar, como se ha esperado pacientemente, que los militares vomiten contra su cúpula. Eso es lo que se está armando hace tiempo. Yo no digo nada que no sepa el gobierno. El gobierno sabe que hay una mayoría militar que se está armando para achicharrarlos. Ahora, ¿cuándo los achicharra? Bueno, pequeño problema. Cuando estime que pueden ganar, porque el gobierno también está armado y quiere achicharrar a la oposición militar. ¿Se dan cuenta que no es tan fácil la vaina? Porque los Diosdado, los Padrinos, los Maduro, los del Alzheimer están armados hasta los dientes, queriendo someter a plomo a los que quieran quitarles, digamos, del medio, a los que quieran hacerles perder el negocio de gobernar como malandros el país. Para que el país pueda enderezarse necesitamos una nueva clase militar, una nueva clase política y una nueva clase militar, y una nueva clase empresarial. ¿La tenemos? No, está en formación. ¿Y cuándo? Bueno, amigos, hasta ayer teníamos la conducción de Caprilito y Henry Ramos y la Asamblea Nacional. Hasta ayer.
¿O es que ustedes creen que es que no quisieran la gente sana de las Fuerzas Armadas, que a pesar de toda la corrupción ambiente se han mantenido fieles a su ideal profesional? Y me consta, porque hay gente torturada, presa, muerta, y sobre todo gente que interprete esos sentimientos mayoritarios. Nosotros que vemos esa élite militar en formación, amigos, ¿cómo hacen si los ningunean y les deterioran su imagen todos los días desde los partidos políticos, desde las opciones civiles? El Caprilito y el Henry Ramos echándole, y además haciendo interlocutor a Padrino. Padrino debe estar en el diálogo, dice Caprilito. ¿Para qué quieres tú a Padrino en el diálogo? ¿Para repartirte algo con Padrino, Caprilito? En un futuro gobierno de la élite militar hipercorrupta contigo. Si hay gente sana en la sociedad civil, tiene que haber gente sana en el sector militar. Mire, Armandón, qué sencillo su razonamiento, tan sabio que es. En la clase política hay gente honorable, chicos. Pese a que ustedes me vean, digamos, con una especie de baigón, de poderoso pote de baigón, echándole baigón a todo. Es una gente que tiene en el segmento político mucha gente honorable. Están confundidos. Algunos quizás quisieran que le paguen la vida, una vida más cómoda echando discursos, pero no son hipercorruptos, no son ladrones. Son gente un poco blanda, es cierto, y que prefiere la vía de la habladera de tonterías, de la democracia y las instituciones. ¿Tú no ves que es más fácil armar un discurso de lugares comunes? Usted sabe cosa complicada en política, mi amigo. Tener un sistema de ideas de ruptura con todo lo que implique el populismo, por ejemplo, en Venezuela. Eso es complicado. Porque, por ejemplo, implicaría, no es que yo vaya a echarme bomba yo mismo, por favor, pero, por ejemplo, yo no conozco otros políticos que digan a miles y miles de personas que lo están oyendo que no me postularé a elecciones porque sé que no van a votar por mí, por ejemplo. Eso no se dice, eso no es políticamente correcto. Franceschi, ¿cómo vas a decir eso, chico? Y entonces la gente, ¿qué opinará? ¿Cómo hace para...? Bueno, la gente tiene que saber que yo soy parte de una corriente de ideas que supone que los vicios de la democracia como sistema de demagogia permanente, como ya lo descubrió Aristóteles en el siglo IV a.C., es más que nunca correcta esa tesis, y que yo no quiero someterme a la estupidez de que la idiocia colectiva, la idiotez colectiva, me elija como la alternativa frente al otro idiota que saca más o menos votos que yo. Esas cosas no se dicen en política. O decir que el país tiene que trabajar y ganarse su vida cada quien, y que el populismo y el asistencialismo, el rentismo del petrolero tiene que superarse. Entonces, ¿cuándo los discursos como el nuestro pueden tener cabida? ¿Ustedes saben cuándo? En situaciones como esta, cuando se acaba la estafa democrática, cuando se acaban las posturas absolutamente, digamos, de la rochela demagógica, del verbo fácil para andar por allí pregonando como idiotas todos para otro gran club de idiotas, que el país con elecciones es que se supera esto. Pero por favor, ¿ustedes creen entonces que Capriles puede solucionar algo, o Henry Ramos? Al día siguiente empieza la repartidera, chicos. Este ministerio va a este para mí la vaina, el crédito del Banco Central, la deuda y no sé qué vaina. O sea, el mismo discurso de 60 años, chicos. ¿Por qué uno termina admirando en sus años ya no tan mozos, sino en su vejez? ¿Por qué uno termina admirando un gobierno como el de Marcos Pérez Jiménez? ¿Por qué será? Es un gobierno eficaz, un gobierno autoritario. Pérez Jiménez, lo que no me gustó de Pérez Jiménez, las torturas, ha podido evitárselas, chicos. Ha podido sacar al bicharraco Pedro Estrada y al tal Vallenilla Lán y los atropellos, y mantener en la ilegalidad los partidos. Yo creo que era una deficiencia mediática de la época, porque con los medios de hoy,
Como sabes que ningún partido puedes lanzarlo a la más oscura ilegalidad, porque te salen y te brotan por todos lados en los medios, un gobierno tiene que evitar la tentación de andar atropellando y tiene que batirse en el debate público, político público, en las redes y frente a la gente. Por supuesto, no puedes darle la oportunidad de que te envainen en elecciones o en corriente fabricada. Y tienes que hacerte respetar como detentor del poder de Estado. Tiene que haber cierto autoritarismo, por supuesto. No puedes concederle a la verborragia, a la verborrea democratista y los derechos del pueblo. ¿Qué derecho un carajo, chico? La prensa libre, pero si usted fue un alcahuete y cabrones, 18 años de Chávez, vas ahora a pedirle al nuevo gobierno que te dé la posibilidad de tumbarlo. Seas pendejo, chico. A los derechos de la libertad de expresión. Habla lo que quieras, es más, de aquí en adelante puedes montar unas 3 o 4 mil televisoras con acceso irrestricto a internet, de banda ancha, del máximo ancho de banda posible, de la mayor velocidad posible, la que hay en Sudáfrica, en Corea del Sur. Esa es la que va a haber en Venezuela, para que el que le dé la gana monte una televisora y una radio y carajo hagan el gran bochinche democrático de opinión, porque un gobierno autoritario de los años que vienen no es un gobierno alcahueteando al coronel tal que se robó no sé qué vaina. Primero porque no queremos coroneles en la fuerza, ¿cómo se llama? En el gobierno. Los coroneles para los cuarteles, para las zonas guerrilleras, al exterminio de guerrillas extranjeras, a la liquidación física del AMPA masiva. Ese es el oficio de un coronel. Para eso estudiaron. Los ministerios civiles son para los civiles. Los ministerios que asumen la solución de cuestiones civiles es para civiles, para los más capaces. Lo del partido, ¿qué partido, chico? Taina no es el partido, es el Estado venezolano que necesita el mejor administrador de salud pública. A ver, ustedes, gremio médico, pónganse de acuerdo. Este que toca ahorita, ¿les gusta o no les gusta? No, ese es un pirata y además lo saquen esa vaina. A ver, otro ministro. Hasta por fin conseguir, chicos, la gente adecuada para dirigir los ministerios. ¿Qué vaina es esa de las clientelas partidistas armando administraciones de ampones en todas las áreas, chicos? Es que el tema es el poder. Bueno, el poder, mis amigos, hay que estar muy seguro de lo que quiere un país para voltear, poner patas arriba todos los datos de cómo gerenciar la política de un país. Y lo primero, ¿está usted bravo? No, chico, Link System. Yo soy así. Yo tengo pasión por las ideas. Y créeme, no vas a conseguir personas de mejor humor que yo. Lo que pasa es que cuando yo hablo de vainas serias, hablo en serio. Y soy vehemente, porque quiero ser oído como una persona que está convencido totalmente de lo que dice. La democracia es una estafa. ¿Ustedes oyen hablar a los políticos así? No lo oyen. No quiero ser candidato, pero quiero mandar, carajo. Yo quiero mandar, pero quiero mandar diciéndole al pueblo lo que estamos haciendo. Y de cómo hay que perseguir a los malandros, y de cómo hay que meter presos a los políticos que roben, y de cómo hay que establecer juzgados municipales para meter preso 20 años a cualquier alcalde que se compre una camionetota con los reales que iban para la medicatura rural o para el comedor escolar, chico. Eso significa otro tipo de política. ¿Y ustedes saben quiénes inventaron esa vaina? Los griegos, chico. ¿O es que ustedes creen que el tal siglo de oro de Pericles, la democracia de Pericles, las columnas griegas y Washington y vaina, que se la pasan soñando con estar... Sí, Pericles fue, y Tucídides, sobre todo Tucídides, fueron dictadores, chicos, dictadores. Esa era la democracia ateniense. Eran dictaduras, casi tiranía. Yo no estoy diciendo que haya que hacer una tiranía, pero déjense de creer que toda esta vaina y la mortandad que puede haber un mes de esto para salir de esta plaga sea para entonces llevar a Caprilito y a su banda de Caprilito y a su sumi cubano, ¿entiende?, a administrar los fondos de los narcos, cómo canalizarlos para las inversiones hacia la Cuba socialista que ellos tanto quieren. ¿Qué es eso?
No estoy bravo, estoy hablando. Amigos, Venezuela necesita otra clase política de gente que responda por su conducta personal, que sean transparentes al sol, carajo, la conducta de la gente. Usted no puede volver a tener presidentes con amantes que dirijan las Fuerzas Armadas o segmentos de las Fuerzas Armadas. Usted no puede tener un Congreso juramentado para reventar al presidente tal, por no sé qué mezquindad del presidente que siguió. Todas esas infamias de la vieja clase política, el partido atrincherado contra el Estado y el ministerio tal para defender la vaina. Pero chicos, si este país yo no sé cómo ha vivido hasta ahora. Luis Herrera, que era un tipo que no era ladrón, tenía un gabinete lleno de ladrones, chicos. ¿Por qué él no se ocupaba de eso? Luis Herrera permitió que el ministro Hugueto, ministro de Hacienda, peleara todos los días en público por las primeras páginas de los periódicos contra el señor, el llamado Búfalo, el que llamaban el Búfalo. Lo llamaron tanto el Búfalo que no me acuerdo el nombre, pero lo llamaban el Búfalo. Wikipedia es ahí para recordarme cómo era que se llamaba el Búfalo. Dios mío. Bueno, todos los días, ministro de Hacienda contra presidente del Banco Central de Venezuela. Naguará, chico. Pero cómo no íbamos a parar en el Viernes Negro, chico, en el final de Luis Herrera. Acabaron con Díaz Brusual, exactamente. Andrés Ripín está ahí. Entre los pingüinos se acuerda todavía del amigo Díaz Brusual. Cuando Luis Herrera, antes del Viernes Negro, se hicieron inmensas compras de dólares. Aquí estamos jodidos por la falta de carácter, dice Saturno 7. ¿Y qué es eso? Leopoldo debe, ¿qué es eso? Sangre chinche. Dice, es una risa solamente. Leopoldo Díaz Brusual, exacto, no, el Leopoldo antes era la sigla de sus apellidos. Entonces, mi amigo, habla duro, dile, regaña lo duro, mienta la madre, Capriles y no sirve. Yo no sé qué es lo que usted quiere, mi amigo. Yo hablo duro. Yo puedo hablar bajito, puedo hablar cosas, digamos, con una absoluta tranquilidad. Puedo incluso hablarte en francés, que es el lenguaje de los refinados. Puedo ser de una humildad infinita, puedo también ser muy iracundo, puedo ser una persona que hable bajito, casi como rezando. Yo puedo explicar cosas muy bajito, pero puedo también hablar las cosas en el tono más alto posible. Puedo gritar y sin embargo no perder la noción de la coherencia mental que acompaña el grito bien dado y por razones merecidas. Si ustedes quieren, yo cambio perfectamente. La cosa es que de verdad me provoca explicarme como no me podía explicar durante 18 años en las televisoras venezolanas. Usted no sabe lo contento que yo estoy con esta vaina que llaman el Periscope y las redes. Nunca más podrás, el ciudadano Leopoldo Castillo, el ciudadano, nunca más vas a poder censurarme, chico, y mantenerme alejado de tu programa estrella, en que eras dueño de la opinión nacional. 10 años y medio, chico, y no me invitaste un minuto. Porque yo no era controlable, decía el señor Alberto Federico Rabel, dueño de Globovisión. Pues se envainaron, porque no me van a parar la lengua más nunca. Mientras haya, por supuesto, redes de internet. Ese nombre no es confiable. No deberían incorporarlo a un nuevo gobierno. Claro, como no dejaría robar, no me metan en un nuevo gobierno. Porque, carajo, yo me cortaría las venas, ¿entiendes? Si voy por un gobierno a tolerar que roben como han hecho 50, 60 años. Entonces yo soy, chico, un poco distinto a lo que han acostumbrado ver como el político clásico tradicional y el político comedido de verbo y de lenguaje. Yo soy lo opuesto a esa vaina, chico. Por eso siempre digo, y no en broma, que puedo terminar siendo solo alcalde de Paraguaypoa, si es que la gente de Paraguaypoa me elige, porque podía ser aspirar a jefe civil de Paraguaypoa, que es un eufemismo para decir, yo sí quiero gobernar, y mucho, pero lo más probable es que no me dejen. No me dejen porque no hay la sociedad que aguante un tipo en este tono de voz
explicando verdades amargas a un país que quiere es que se le engañe otra vez. Pero si hay un gobierno que lo que quiere es decir verdades, entonces yo podré, por lo menos, por Periscope, seguirla diciendo, porque nadie va a frenarme y detener mi propia, mi propia audiencia. Y buscaré los reales, carajo, para tener mi propia televisora digital y, hey, y hay gente como yo, que haríamos unos buenos programas políticos con la lengua suelta, no hipotecada a nadie, a ningún grupo económico. Alberto Trump dice este carajo. Con la lengua no hipotecada a nadie, a nadie. Es que mis amigos, escúchenme, yo soy de los que cree que el país debe dar un vuelco completo y total para seguir existiendo. Para seguir existiendo, porque si no vamos es al desastre, chicos, vamos a la anarquía, vamos a la pérdida absoluta y total de la identidad nacional, vamos al resquebrajamiento de todo el edificio del Estado venezolano, vamos sencillamente a la quiebra del territorio que nos es común. Bien, amigos, puedo leerlos hoy porque el tema no es como no requiere del ejercicio de memoria, ya mañana o pasado hablaré otra vez de temas que necesiten de la memoria. Cuando yo hablo de escenarios históricos, etcétera, no puedo estar leyendo porque mientras los leo entonces ¡pum!, pierdo el hilo allá. Pero hoy que estoy hablando de casi de lugares comunes, pero no tan comunes porque no son lo común de los políticos comunes. Yo represento otro tipo de gente, un tipo de gente que puede decir verdades porque no tengo trompo enrollado, no tengo preso amarrado, no le debo nada a nadie y nadie puede chantajearme con nada. Entonces, eso es un gran privilegio, perdónenme, ¿bien? Perdonen. Dice Lilian que yo soy una marca. Eso me gusta. Bueno, ya va, pero hay unos Franceschi que tienen unos chocolates, muy buenos, por cierto. Que valga la cuña, me la deben. Me deben los primos, los parientes de Oriente, que tienen un excelente chocolate nombrado Franceschi, por los cacaos de allá del Golfo de Paria. Y aclaro que no tengo nada que ver con ella, no vaya a ser que a un chavista bruto se le ocurra creer que esos chocolates son míos o tengo yo algún interés. No, son de otros Franceschi, venimos de los mismos pueblos corsos hace 2 siglos atrás. Hey, ¿ustedes sabían que había un coronel Franceschi que merece la confianza irrestricta del Libertador y lo deja al cuidado del arsenal o de las armas, pues, que traían, que tuvieron allí en Santa Ana, en Margarita, y él se fue a parrandear para la Asunción, y Santa Ana lo dejó cuidando al coronel Franceschi, y ese coronel Franceschi fue un coronel muy, muy firme, pues, del equipo de Bolívar. Una vez la loca Lina Roca andaba colgándome por el pescuezo un muñeco que decía, el italiano, Franceschi, no sé qué cosa. Y entonces yo le expliqué en uno de los programas, mira, Lina, cuidado como la que eres más extranjera que yo eres tú, porque yo tengo en mi linaje ese coronel Franceschi. Manden a ver si era pariente o no pariente mío. Somos de originarios allá 2 siglos atrás del Cabo Corso, la puntita del Cabo Corso. Y de ahí vinieron, pues llegaron a Río Caribe y a Carúpano, Cumaná, y ahí fue que se desarrolló la familia y unos se vinieron para acá, para Miranda. Y los Franceschi, un hermano mío, historiador, que hizo la historia de todos estos apellidos corsos y del nuestro en particular. Y entonces los Franceschi de allá, muy prósperos, incluso hasta un doble homónimo. Ya había un Alberto Franceschi que era, el jefe de la familia. Ellos respetaban mucho la jerarquía en la familia. Una vez muerto el jefe de familia, el padre, el hermano mayor seguía. Y yo, cuando la campaña de Salarro, lo visité y conocí a mi doble homónimo, Alberto Franceschi. Y bueno, el pobre, me imagino que algunos problemas habrá tenido porque siempre lo confunden con nombre y apellido conmigo.
También había un pobre que lo mataron, mal matado por allá en Río Caribe, que era alcalde, apellido francés. Bueno, ellos entonces, que tenían una finca por allí en Paria de cacao, hicieron del negocio del cacao y la hacienda una cosa excepcionalmente de calidad, y fabricaron este chocolate de exportación. Por allí se vende en algunos negocios muy refinados. ¿Qué es la vida de Sarah Romer? Sarah Romer vive en Connecticut y el hijo vive en Miami. Ellos están, ¿cómo se llama? Con su propia visión de las cosas. El chavismo resolvió asociarlos a un proyecto de magnicidio. Yo, por supuesto, no puedo creer en esa carajada. Sarah Romer puede tener algunos planes, pero no son ligados a ningún magnicidio. Bueno, Erika Franco, Pueblo Nuevo. Ajá. Es de Seattle. ¿Quién dice Tope Blanco? Erika Franco. No le alcanzo a leer la rapidez de esto. Venezuela tiene el mejor cacao del mundo. Eso es cierto. Usted puede llegar a candidato porque Diego Arria... No leí, lamentablemente. Diego Arria 70% dice. ¿Qué le parece el dólar casi 4.000? ¿A cuánto cree que llega? A 5, a 10 y a 20.000 también. Esto, en ese tono de voz es característico de los Macchedice. Los Macchedice son los italianos. Bueno, yo no soy italiano, ¿eh? Mi abuelo era corso, mi papá era el pueblito de Miranda. ¿Por qué esa fobia al afán? Sí, de los politiqueros. Al afán yo no hago sino hablar, constatar que el afán es el eje del Estado venezolano. Y quien crea que puede prescindir del afán para imaginarse la estabilidad futura del nuevo gobierno, no sabe de qué habla. Son ignorantes. Lamento decírselo, el que crea que esto puede obviar el tema militar es un idiota en política. Yo solo discuto con quienes puedan, para comenzar, aceptar el hecho de que el Estado venezolano tiene, para bien o para mala, después podemos hablar todo lo que quieran, de los defectos, los vicios y todo lo que habría que hacer para convertir esa Fuerza Armada en algo cualitativamente mejor. Pero esas Fuerzas Armadas son el eje del Estado venezolano y como tal deben ser consideradas a la hora de imaginarnos la nueva etapa del país. Diego Arria es el único que califica por su experiencia y coherencia. Bueno, yo también califico, pero Diego Arria también califica, muchos califican. Ahí, esa es la manía de poner siempre un candidato, pero qué manía de andar con candidatura. Usted puede ser candidato porque Diego Arria tenía 70% de sus seguidores en las redes. No, Diego Arria no va a ser candidato porque Diego Arria habla un lenguaje, en su lenguaje habla cosas parecidas a las nuestras, en un lenguaje muy comedido, es cierto, pero Diego Arria fue despreciado por las elecciones primarias. Diego Arria le pusieron 40, 50.000 votos, le robaron no sé cuánto, y a Caprilito le pusieron 1.900.000 que le puso Chávez, que le mandó a poner. Había sacado realmente como 900.000 y le puso otro millón más en aquellas elecciones primarias. Mi amigo, cuando usted mete la votación, tiene mediante propaganda electorera de los medios y los millones de dólares detrás de esa candidatura auspiciada por los grupos económicos, gente como Diego Arria sale perdiendo. Y yo casi que, bueno, si me hipoteco la casa puede ser que aparezca, pero pierdo la propaganda y la casa. La miseria y el egoísmo, dice Matasiete, sentenciando filosóficamente. Excelente conversatorio, saludos desde Toronto, Canadá. Kenny, el JLO. Falsón dice que va primero en las encuestas, es un imbécil, que no me entendió el que llegó a primaria por seguidores de redes. Usted puede llegar. Ah, bueno, sí puede llegar, pero Diego Arria no llegó. Maduro siempre quiso manejar los autobuses tipo acordeón. Ah, mira tú. Échale, señores, y será el dueño de esa silla en Miraflores. Que se lo digo yo, Juan Farfán, muchas gracias por su confianza, Farfán, pero esa silla en Miraflores se obtiene a tiros. Y el que eche los tiros y el que ponga el pellejo para los tiros va a preferir que sea él el que asume el coroto. Yo puedo con absoluta sinceridad decirle, puedo ser un leal servidor público para ayudar a ese presidente si fuese el caso que llega allí y que quiera una real transformación del Estado. Ahí estaré yo. La última vez que yo creí en elecciones fue ayudando al doctor Sarah Romer
Empecé a ayudarlo en la campaña cuando tenía 0.5% en las encuestas. Al final, los plutócratas mediáticos nos dejaron en 42, 43% y Chávez en 52, 53. Casi llegamos. Me eligieron diputado, no por mi nombre, porque eran los votos de Salas Romer, y entonces me eligieron por Anzoátegui y por Lara también. Y llegué a la asamblea, y bueno, y después sí me eligieron a mí, porque por iniciativa propia marcaban mi nombrecito, que iba de segundo en la lista, debajo de, ¿cómo se llama? Alan, ¿cómo se llamaba el chico? Gruber quería. Alan Gruber, pero el Alan Gruber me hizo una trampilla para ponerse de primero. Alan Gruber, ¿cómo fue que la AL, en lugar de ponerse por el apellido, se puso por el nombre, y entonces por el nombre, la L de él era la tercera letra, AL, Alan, Alberto, tenían AL, la tercera letra no sé cuál era, y entonces me puso primero Alan. De todas maneras quedamos los dos, ¿no? Íbamos de primerito en la lista y la gente me escogió, 1.300.000, 400.000 votos que me dejó Indra. Entonces yo no me puedo quejar de las opciones electorales, porque fue tal el lío que armé en los primeros meses del gobierno de Chávez, que sin apoyarme los partidos, y siendo que era mi hija la que organizó un equipito de 3, 4 personas, antiguos compañeros de ella en la universidad, que tenía que hacer, Dios mío, trampa para poderle pagar la vida a esta gente que me ayudaba, y a mi propia hija en Caracas, Valia, que era diputada al Congreso, por el equipo de Salas Romer también, y entonces fabricamos las 120.000 firmas que se necesitaban, súper muy bien organizadas por mi hija, y me presenté y quedé. Los únicos 4 que ganamos a nivel del circuito nacional. Todo lo demás se lo robó el chavismo. Bueno, mis amigos, esa es una experiencia de que fue la última vez. Si hubieran unas elecciones realmente, digamos, transparentes, esas fueron transparentes. No las de la constituyente, las del 98. Aunque hay quien me diga que INRA metió la mano y torció no sé cuántos votos a favor de Chávez. Vaya usted a saber si no tienen razón. Pero por lo menos no nos ningunearon. Salas Romer sacó 42% de los votos. Eran los tiempos en que todavía los grandes cruces de opinión podían contabilizarse con cierta corrección. Después le lavaron el cerebro, así es. Y entonces yo no tengo garantía, mi amigo, de presentarme allí compitiendo con Caprilito y sus encuestadoras y sus televisoras, ¿entiendes? O con Henry, la maquinaria DECA, que es fuerte, pero con mucha plata que le pueden dar para arrasar, y entonces estar yo, chico, aislado allí, o el doctor, ¿cómo se llama el que nombramos ahorita? El doctor Arria, por sus propios medios. Nosotros llegar allí, no, chico, no creo. Pero si hay un tarajón militar, sí puede ser. En ese momento en que gane ese nuevo poder y sea necesario un gabinete, un cambio de gobierno, una junta militar, un nuevo partido político eje de ese poder, allí sí yo prometo, chicos, que me porto mejor, porque uno no puede andar con este tono de voz pretendiendo ser un factor de conciliación y de encuentro. Hay que reencontrar a los venezolanos. Hay que bajar los niveles de la, de la polémica, hay que, con la dureza de los conceptos y de los contenidos, las formas tienen que variar. Como no puedo hablar en francés, por refinamiento, me dirigiré en español a la gente de la lengua de mi país, que es esta lengua materna, pero con un tono que permita que oídos no se molesten por la vehemencia del tono. Pero la vehemencia de los argumentos no la cambio, porque si yo cambio los argumentos, si cambio los contenidos, entonces no sería yo, sería un político correcto, un político convencional. Y creo entender que si miles y miles oyen mis programas, es porque sencillamente aprecian la franqueza con la que yo propongo las ideas que lanzo al aire. Usted se lanza estos pobres pelagatos, no sé, en la ambulancia, no sé qué. Ay, Dios mío, no pude leer. Usted de partido.
¿Usted de partido era AD o COPEI? Yo ayudé a los ADECO cuando Chávez resolvió querer acabar con AD. Entonces me propuse, ¿cómo se llama?, ayudar a Acción Democrática. Fui a 120 municipios a explicar las cosas en este tono. Y los ADECO les gustaba mi tono y les gustaban mis ideas. Yo me acuerdo una sola anécdota que voy a explicarles sobre qué era lo que yo decía. Hey, con el gordo Marín atrás de mí, el secretario general, no porque estuviera atrás, sino que me respaldaba en esa gira nacional. Y Henry Ramos también, por cierto. No les molestaba lo que yo decía porque yo no decía nada en contra de los dirigentes de ese momento de AD. Pero dije en muchos municipios, mire, escúcheme, fui a 120 municipios. Todo el país lo recorrí yo explicando cosas como esta. Muchos de ustedes se preguntarán cuándo perdió el poder Acción Democrática. Yo tengo la respuesta. Acción Democrática perdió el poder cuando el compañerito del comité local tal iba con su carpeta a Manila, semana tras semana, y ya con la mano sudada la carpetica se le iba hasta deshaciendo en las manos y ya estaba como agujerada, y iba con su carpeta, con sus papeles a las oficinas de los burócratas del gobierno de Acción Democrática y le decían: el doctor no está, el doctor viene el lunes, véngase el próximo mes. No, lo de ustedes no está todavía. Y con aquella profunda calentera, el dirigente de base ADECO se iba y volvía con la carpetica y volvía a decirle: el doctor no está, el doctor está para Caracas. Lo suyo está estudiándose, lo suyo, pero va a tardar un poco, ¿sabe? Esa demagogia, pero carajo, pero inscrita en los genes de los burócratas, fue lo que destruyó este partido. La abulia del burócrata, la ninguneada del militante, del activista del barrio, esa porquería de burocracia. Imaginen ustedes, y yo lo decía, pero haber un partido tan excepcionalmente arraigado en los sectores populares, que un lenguaje como el mío era, es más, le voy a decir algo que no espero arrepentirme nunca. Si esta vaina da muchas vueltas y yo soy un execrable por allí, bueno, me meto a ADECO. No podrán decir que no me pueden, porque yo tenía hasta mi carnet. Bueno, por supuesto, en estas condiciones y con estos balances políticos de la última etapa, no creo que me quieran, ni yo quiero estar tampoco, porque políticamente en los últimos 16 años yo he cambiado. Mira, ahí está. No se meta, dice Taribay. Es que yo tampoco estoy disponible para eso, porque los análisis míos son absoluta y totalmente contrarios a la óptica socializante del Partido Acción Democrática. A mí me gusta de AD, que es un partido de la raíz del pueblo venezolano. Esa vaina la montó Betancur, chico, con un sentido de Estado impresionante. La montó, por ejemplo, chico, carajo, asaltando el poder con Pérez Jiménez en 1945, con Llovera Páez y cómo se llama, el mayor Vargas y el coronel Delgado Chalbó. Ahora Henry Ramos dice que no hay golpes buenos y se le olvida que Betancur hizo de Acción Democrática un gran partido de Estado a partir precisamente del golpe del 45 y considerando la Fuerza Armada como un baluarte de la reconstrucción del Estado venezolano. Pero no solo eso, sino que AD, chico, tiene un historial bastante, digamos, de desvaríos ideológicos, económicos y políticos. AD se convirtió en un partido, chico, donde había mucho ampón, mucho ladrón, mucho guisador, nada como los chavistas. Los chavistas es una vaina ya horripilante, pero había corruptos en AD. Yo no puedo, amigos, ser parte de un partido que cobije corruptos, como se cobijan en Acción Democrática. Pero además hay que discutir con los dueños, porque Acción Democrática tiene dueños. Tiene especie de monarcas, ¿bien? El monarca actual es de Henry Ramos. Y un día de esto lo sacan de ahí y ponen otro monarca. Si hay un monarca que sea
de un sector amigo y de ideas parecidas a las mías. Ojo, que no lo descarto. Por eso yo no descarto nada en la política. Y entonces pudiera ser que uno se entienda con el nuevo monarca cada vez, siempre y cuando, chicos, uno pueda poner su impronta allí, su impronta en unas tesis políticas que deben renunciar en todo y por todo al populismo adecotípico. Ahora, valdrá la pena esa, porque si deja de ser populista y clientelar, a lo mejor los ADECO Acción Democrática deja de ser atractivo para la mitad de sus militantes. Ven que es un tema complicado esto de querer ser de algo y encontrarse al cabo de años que ya uno no es ni que quisiera. Porque yo soy de derecha, y decir esto en AD significa una herejía tan grande que sencillamente no me van a aceptar diciendo que soy de derechas o de centro derecha. Phantom, ¿eres maracucho? Sí es. Phantom, fino saliendo a laburar, me congelo con este frío, chamo. Mira, Erika, ya no puedes conquistar el corazón de Iván. Eres caprilista. Bueno, mis amigos, esto está pasado de tiempo. Dios mío, me pasé 10 minutos. Bueno, lamento haberme pasado de tiempo, mi amigo. Lamento. Pero, bueno, ustedes perdonen. Aquí estaba si querían estar. Pero nunca supe, porque ¿saben cómo me oriento yo para ir terminando? Si empieza a bajar la audiencia. Ni siquiera supe si había bajado. Bien, hasta mañana, amigos. Fue interesante, dice Ripín. Ripín, Dios mío. Si dice Ripín que es interesante, que fue interesante, debe haber sido interesante. ¿Por qué ha dicho exigente ese Ripín? Yo lo conozco. Es amigo mío, muy amigo. De manera, gracias Ripín por tu reconocimiento. Me voy tranquilo del programa porque si te gustó a ti, le va a haber gustado a mucha gente, porque tú eres muy vainoso. Ok, hasta mañana, mis amigos.